En este video vamos a hablar sobre los flujos de trabajo en equipo. Git es una herramienta muy flexible y no especifica la forma en que se debe trabajar en equipo, y eso tiene una razón, y es que es diferente la forma en que se debe trabajar en un equipo, supongamos de 3 personas, a un proyecto ya grande como por ejemplo Linux, ¿sí? Entonces vamos a ver las dos formas más comunes, y la primera que vamos a ver se llama el manager. Y el manager es la forma en que se trabaja en equipo para un proyecto open source, generalmente, que tiene muchos contribuidores externos. Entonces supongamos que esta señorita tiene un proyecto en GitHub que es muy popular y es open source, y ella es la única que tiene permisos de escritura sobre el proyecto. Y supongamos que otra persona quiere contribuir sobre ese proyecto de ella. Entonces lo que tiene que hacer es primero un fork de ese proyecto, pasarlo a hacer una copia en su usuario y trabajar, clonar ese fork en su máquina local. Ahí trabaja y después hace push a su fork. ¿Listo? Porque él solo tiene permisos de escritura sobre su fork, no sobre el proyecto de ella. Y ya después lo que puede hacer es abrir un pull request, y ella ya lo va a revisar y lo va a aceptar o lo va a rechazar. ¿Listo? Esa es la forma en que se trabaja en open source. Ahora hablemos de el flujo de trabajo centralizado. Este es el que utilizan las empresas, en donde existe un repositorio centralizado donde todos los desarrolladores tienen permisos de escritura y lectura, ¿sí? Entonces los desarrolladores trabajan localmente en sus máquinas y empujan esos cambios al repositorio central. O sea, aquí no tienen que hacer fork porque todos son colaboradores del proyecto. Ahora, dentro de este flujo de trabajo centralizado hay varias formas de integrar los cambios de los desarrolladores. La más común es que cada vez que alguien va a trabajar en un cambio, ya sea en un bug o una nueva funcionalidad, lo que tiene que hacer es crear una rama, hacer uno o más cambios sobre esa rama y hacer commits, publicar esa rama al repositorio remoto, abrir un pull request, pedir que al menos una persona lo revise e integrar esos cambios. Ahora, eso lo puede hacer la misma persona, pero la mayoría de empresas tienen un rol que se llama el integrador, que es el que se encarga de revisar los pull requests, verificar que cumplan con todos los estándares de calidad de la empresa e integrarlo. Y eso es lo que yo recomiendo, tener ese rol siempre, una persona que sea el integrador de los pull requests. Entonces veamos este flujo en más detalles. Supongamos que vamos a trabajar en un cambio en el que tenemos que modificar la fuente de una página, y lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestro máster. Entonces, primero ubicarnos desde la rama de la que queremos empezar nuestro cambio. En este caso, git checkout master sería el primer comando. Después haríamos un git pull para verificar si estamos actualizados con respecto al repositorio remoto, o acuérdate que puedes hacer un git fetch origin y un git merge origin / master. Y después creamos la rama. En este caso supongamos que el issue es el número 56, entonces le puse git checkout -b 56-change-font. Bien, una vez que ya tenemos creada la rama, entonces vamos a trabajar sobre esos cambios, y lo que vamos a hacer es ir haciendo commit. Puede que trabajemos sobre más cambios, volvemos a hacer commit, y una vez que ya estamos listos con el cambio, ya lo terminamos, entonces hay un paso que mucha gente no hace, pero es muy importante, y es verificar contra master si nuestros cambios, digamos, están al día con respecto a esa rama master que está en el repositorio remoto. Y eso es porque esa rama en el repositorio remoto pudo haber avanzado, es decir, los otros desarrolladores pudieron haber integrado sus cambios ya a esa rama, y es posible que tengamos conflictos en este momento. Entonces hay dos comandos que se ejecutan para verificar contra master. Uno es git fetch origin y el otro es git rebase origin master. El primero actualiza las ramas de seguimiento remoto, y el segundo, el git rebase, lo que hace es coger nuestros cambios o nuestros nuevos commits, separarlos de la base, de donde comenzamos, actualizar la rama local, y después aplicar nuestros commits encima de esos cambios.
Bien, ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Después que ya hemos hecho git rebase y hemos solucionado de pronto los conflictos que habían, entonces vamos a hacer git push sobre esa rama. Entonces git push -u, siempre importante -u, origin y el nombre de la rama. Y ya una vez que tengamos la rama arriba, vamos a abrir un pull request. Entonces veamos esto con un ejemplo real. Vamos a trabajar en nuestro repositorio test repository. En este momento hay 3 commits. El primero, después le agregamos un h1 al index y después le agregamos un párrafo al index. Y supongamos que si hacemos un git pull, ya estoy aquí en el master, entonces voy a hacer un git pull para verificar que esté al día, si lo estamos. Y el siguiente paso sería crear la rama, git checkout -b, vamos a agregar una lista, add list. Entonces ya estamos sobre esa rama, vamos a trabajar sobre esos cambios. Entonces supongamos que simplemente vamos a agregar ahí un UL y un LI, este es un ítem. Listo, guardemos eso. Y ahora vamos a hacer un git add punto git commit -m, entonces adds a list to index.html. Ya hicimos ese commit y ahora vamos a ejecutar git fetch origin y después git rebase origin / master, y acá nos dice que todo está al día, no hay problema, no hubo conflictos, estamos todo bien. Igual yo siempre ya me acostumbré a ejecutar esos 2 comandos. Si quieres los puedes ejecutar como de forma mecánica o más bien automática, para garantizar que tus cambios van a subir bien o se van a integrar fácilmente al master. Y después vamos a hacer el git push -u origin add-list. Eso lo que va a hacer es subir esa rama al repositorio remoto. Y aquí entonces el siguiente paso sería abrir el pull request. Siempre que subimos una rama, él nos va a mostrar este mensaje. Si no, recuerda que puedes ingresar a este vínculo de branches. Ahí puedes ver tu rama y abrir el pull request desde ahí. Entonces fíjate que lo primero que nos dice es que el base va a ser master. Efectivamente queremos integrar los cambios a master. Y la rama es add-list. Y acá nos dice que bien, que podemos hacer ese merge sin problemas. Más abajo acá tenemos los cambios que hicimos. Siempre importante revisar esos cambios antes de abrir el pull request, que no vayamos a agregar archivos de pronto que se generan automáticamente o algo así. Y vamos a crear ese pull request. ¿Listo? En este momento entonces la idea es que el integrador revise nuestros cambios, verifique que todo está en orden y ya haga el merge. Entonces él puede hacer aquí el merge pull request, confirmar el merge y eliminar ese branch. ¿Listo? Ahora, una vez que ya lo integramos, entonces lo que nosotros podemos hacer para actualizar es volver al master, git pull, y ya podemos también eliminar esa rama localmente. Entonces add-list, ¿sí? Acá cuando la eliminamos acá, la eliminamos remotamente, y también es bueno eliminarla localmente porque esos cambios ya están integrados a la rama principal. Ahora, ¿qué pasa si ocurre un conflicto cuando estamos haciendo ese proceso? Entonces vamos a generar un conflicto para ver cómo se soluciona, y supongamos que vamos a trabajar en una rama add subheader, y vamos a hacer un cambio aquí en el que vamos a agregar aquí un h2. Este es un subtítulo. Guardamos, cerremos esto y vamos a hacer aquí un git push, primero git add punto git commit -m, entonces adds a subheader to index.html. Listo, ya tenemos ese commit. Y supongamos que por otro lado nosotros nos fuimos a almorzar y durante el almuerzo alguien también le hizo un cambio a nuestro código. Entonces lo vamos a hacer aquí directamente en GitHub. Vamos a entrar a ese archivo index.html y lo vamos a editar aquí directamente. Entonces supongamos que alguien agregó a esa misma línea, nosotros agregamos un subheader, pero otra persona agregó otro párrafo de esta forma. Bien, y aquí entonces adds another paragraph to index.html. Vamos a crear un nuevo branch que le vamos a poner add-para
graph y propose changes. Esto digamos que es otra persona, abrió el pull request y en este momento él le hizo el merge pull request. ¿Listo? El integrador lo hizo, se integraron esos cambios, eliminaron esa rama, perfecto, no hay problema hasta ahí. El problema es que volvimos de almuerzo y no nos dimos cuenta que ellos hicieron ese cambio, y si tratamos de hacer un push, abrimos el pull request, el problema es que nos va a decir que él no puede integrar esos cambios porque tienen conflictos. Entonces por eso siempre antes de hacer push, git fetch origin, eso actualiza las ramas de seguimiento remoto, y git rebase origin master. Pero fíjate que ahorita los dos cambiamos la misma línea. Entonces veamos qué va a pasar. Entonces le hacemos enter aquí y él nos dice que hay un conflicto y que hay un conflicto en index.html. ¿Listo? Obviamente yo ya veo este mensaje y ya me enfoco en el conflicto y en qué archivo es, pero al principio te va a tocar leer muy bien los mensajes para ver qué es lo que está pasando. Y lo que uno hace para solucionar este conflicto es lo siguiente: tenemos que abrir el proyecto, vamos a abrir index.html y así es como se ve un conflicto en un archivo. ¿Sí? Cuando ves estas líneas así es porque hay un conflicto. Y la forma de solucionarlo es, en este caso tenemos que hablar con esa persona a ver cómo integramos o cómo solucionamos ese conflicto, o hay veces que uno mismo puede solucionarlo, uno ya sabe cuál es la solución, pero lo importante es que al final tienes que eliminar estas líneas que son las que definen los límites de la diferencia, ¿sí? Entonces acá esto es lo que hay en el head, pero arriba en el repositorio remoto, y este otro es el commit que nosotros hicimos. Entonces vamos a decir que como tiene que quedar, podemos aquí ya arreglarlo como queramos. Digamos que primero uno borra las líneas y borra lo que no necesita y después organiza el código para que quede bien como tiene que quedar finalmente. ¿Listo? Después de solucionar el conflicto. Guardemos, cerramos, digamos que era primero el H2, el H2 y después el párrafo. Cerremos ahí y el siguiente paso siempre es hacer un git add de ese archivo, git add index.html, para marcarlo como solucionado, y ya podemos hacer después un git rebase --continue porque ya solucionamos ese conflicto. Entonces continuamos y ahí ya nos dijo que aplicó adds a subheader to index.html. En este momento ya entonces podemos hacer el git push -u origin y como add-subheader, y eso va a subir esa rama. Vamos aquí a test repository, acá nos dice que acabamos de subir esa rama, comparamos y abrimos el pull request y mira que acá ya nos dice que puede hacer el merge sin problemas. Entonces abramos ese pull request, ya entra el integrador a verificar los cambios. Entonces fíjate que acá está ya incluido el otro párrafo que agregaron en el otro pull request. Ya solucionamos ese conflicto. Entonces el integrador revisa esto y ya puede integrar esos cambios y eliminar esa rama. Y nosotros por nuestro lado ya podemos pasarnos al master y git pull para actualizarlo. Y ahí termina el proceso.